consejo, pueden tomar como referencia la medida de la cadera o de los hombros. Van a tomar una cinta métrica, esto es para sacar su medida, como esta, y se van a medir ya sea la cadera o los hombros. Yo tomo como base la cadera porque es la parte que yo tengo más pronunciada, pero pues si tu cuerpo es distinto y tus hombros tienden a ser más grandes que tu cadera, te recomiendo entonces que tomes la medida de tus hombros. Mi cadera mide 98 centímetros, pero el suéter yo no lo quiero ajustado, lo quiero un poquito más grande, por eso lo aumenté a 114 centímetros. Ahora, para sacar mis medidas y hacer la parte trasera, voy a dividir 114 entre 2 y me da un total de 57 centímetros. Esa va a ser la medida de la parte trasera nada más. Y bueno, en las partes delanteras va a ser de hombro, de preferencia tomen la medida de su cuello a su hombro, pero en mi caso va a ser 19 centímetros. Y esta parte que ven de 19 va a ser como el huequito del suéter, donde digamos que va el cuello y en la parte en la que al final voy a hacer mi resorte. Esta solo va a ser la parte o la medida de mi parte delantera sin tejer el resorte, como se los muestro a continuación. Esto va a ser un 19 centímetros de ancho, que traducido en los puntos son 24. Les recomiendo que cuando tejan, al menos en esta puntada, lo que considero o el tip que me ha dado mi mamá es que siempre tejan 20 puntos de prueba para que puedan sacar la medida. En este caso son 24, pero supongamos que ustedes tejen 20 puntos, van a tejer de prueba 20 puntos para saber exactamente con cuánto estambre les va a quedar y cuál va a ser la medida y saber exactamente cuántos puntos montar. Esa explicación de cómo saber cuántos puntos montar y qué medida para tejer su suéter les voy a dejar un video recomendado que hizo mi mamá para que puedan ver cómo sacar sus medidas personalizadas. Y bueno, aquí esta parte mide los 19 centímetros que les comenté anteriormente, nada más que como está un poquito enrollado, aquí está, mide exactamente los 19 centímetros. Entonces 24 puntos en mi caso equivalen a los 19 centímetros. Por eso es que tomé esta medida como referencia. 19 equivale a 24 puntos. Ahora la parte de 57 centímetros que tengo aquí equivale a 72 puntos. Igual tienen que hacer una conversión. ¿Cuántos centímetros equivalen a los puntos que tengo que montar? De hecho, si se fijan, 19 multiplicado por 3 me da 57. Entonces, en teoría yo nada más multipliqué 24 por 3 y me dio 72 puntos. Pero esa se hace en una regla de 3. Pueden sacarlo a través de una regla de 3. Y pues voy a comenzar a tejer la parte trasera. Ahora, yo imprimí este patrón que encontré en Pinterest, que también les voy a dejar el enlace para que lo impriman en su casa. Es un patrón que la verdad me gustó mucho, es como ruso o algo así. Lo voy a alejar un poquito más, a ver si... Ay, creo que no se puede. Bueno, es este patrón. Lo encontré en Pinterest y este yo lo imprimí, o les recomiendo que lo impriman para que puedan irse guiando. Yo imprimí 2 hojas. Ahora, si se fijan, aquí nada más llega hasta la parte 16. Entonces, este es el final y este es el inicio. Yo les recomiendo que si se confunden, o yo así lo hice de inicio, pueden cortar o doblar esta parte y con una cinta o algún prick pegarla encima de esta para que ustedes ya tengan su patrón de continuación. Si es que se les complica, a mí sinceramente sí se me complica estar revisando. Por ejemplo, si me quedé en este punto o en este, me cuesta un poco trabajo verlo con un solo diagrama. Entonces yo lo que hice es junté los patrones y así es como para mí más fácil poder ir viendo el patrón o verificando en qué punto me quedé. Ahora, si se fijan, aquí llega hasta el 16. 16 más 16 son 32. En teoría aquí llevo 32 puntos. Tengo aquí mis 32 puntos. Este, por ejemplo, me sirve perfecto para las partes de adelante, porque mi parte de adelante, recuerden que son 24 puntos. Entonces, en teoría, por ejemplo, esta es mi fila, son 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yo tendría que terminar mi fila hasta esta parte de aquí y lo que yo hago para no confundirme es doblarlo. Le voy a doblar hasta esa medida. Y por lo pronto voy a usar mi patrón hasta esta fecha para hacer, hasta esta altura
para hacer mi parte de adelante. Así debería de quedar mi parte de adelante. Ahora, como voy a comenzar con la parte de atrás, son 57 centímetros, o sea, 72 puntos. En mi caso yo veo bastante innecesario tener que imprimir un montón de hojas para estar viendo el patrón, porque aparte de que siento que se gasta mucho, considero que no es necesario. La parte más fácil que pueden hacer es esta manera. Nuestro diagrama tiene 16 puntos. ¿Ok? Tiene 16 puntos. Bueno, y entonces van a ser 72 de la parte de atrás. Y si lo dividimos entre 16, 16 es esta o los puntos que tiene nuestro diagrama, cabe un total de 4.5. Entonces, si multiplicamos 16 por 4, nos da un total de 64 puntos. Y de esos 64 puntos, lo restamos a 72. Y nos da un total de 8. Entonces, para hacer nuestra parte de atrás y evitar gastar tanto papel, yo les recomiendo que entonces vamos a usar nada más esta hoja y vamos a repetir la serie 4 veces. 1, 2, 3, 4. Aquí estarían nuestros 64 puntos. Y luego, nuestra otra hoja la vamos a tomar y, si se fijan, 64 es el resultado de 4 veces 16. O sea, 4 de estas hojas. Estas hojas 4 veces. Para no imprimir más hojas. Este tip es para no imprimir más hojas. Si a ustedes se les complica mucho y quieren hacerlo, bueno, pueden hacerlo, pero a mí se me hace demasiado imprimir tantas hojas, aunque pues bueno, eso es la decisión de cada una. Yo les estoy planteando en caso de que quieran nada más imprimir una hoja y con esa basarse, o bueno, más bien 2 patrones y con esos basarse y no imprimir más. Entonces usaría 4 veces, porque multipliqué 16, para mi parte trasera, 4 veces imprimiría esta y la otra hoja la voy a doblar en el 8, porque recuerden, 16 por 4 son 64 y si resto 72 a 64 son 8. Entonces la otra hoja la restaría hasta el número 8. Ahora, en la parte de 19, de las dos de adelante, la parte de adelante recuerden que son, de acuerdo a mi diagrama, en la parte de enfrente mi diagrama son 19 centímetros que equivale a 24 puntos. En mi parte de enfrente entonces serían 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. También estaría teniendo mi patrón hasta esta fecha. Entonces yo lo único que haría es con alguna cinta pegarlo de esta manera para que yo me pueda ir guiando, porque sí es necesario este patrón para ir tejiendo sus partes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a comenzar tejiendo el resorte. Ahorita vamos a comenzar con la parte trasera. Aquí esta es una muestra de la parte delantera. Son los 24 puntos. Voy a tejer un resorte de, ¿cuántas filas? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me parece que son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van a ser... Sí, van a ser 7 filas para comenzar a tejer el resorte y después vamos a comenzar tejiendo esta parte de aquí. Voy a usar este estambre que es madejón de filate y pues este estambre así rápido tiene 115 metros y es de 100 gramos. La verdad pues sí rinde bastante, ya lo probé para tejer la parte delantera y sí dura muchísimo. De hecho creo que tejí la parte delantera y la verdad me sobró estambre. Entonces creo que sí dura bastante. Voy a usar estas agujas del 6. Estas agujas ya sé que nadie preguntó, pero compré un set en AliExpress y son de colores y están súper padres. Y la verdad me costaron como menos de 200 pesos. Están muy, muy, muy padres. Y no se ven como nada ligeras, o sea, se me han caído. Son como entre plástico y acrílico, pero la verdad sí están muy padres. O sea, no se ven como que no les va a durar o que se van a romper o algo así, pues no. Eso sí, son un poquito flexibles, poquitito, muy poco. Siguiendo mi diagrama, recuerden que tengo que montar de acuerdo a la parte trasera tengo que montar los 72 puntos. Entonces voy a tomar una hebra bastante considerable, bastante, y
voy a montar mis 72 puntos. Para las que van empezando, recuerden que en el video del gorro, ahí ya les enseñé cómo mostrar a montar los puntos. Recuerden que es como una especie de resortera. Les pido que si pueden regresen a ese video para que vean cómo montarlos. Y así voy a montar mis puntos 72 veces. Y pues regreso con ustedes cuando ya estén montados. Ya que tengo los 72 puntos, voy a sacar mi aguja. Ahí. Y recuerden enrollar la parte que no está funcionando o que no va a funcionar ahorita, más bien que no nos va a servir ahorita, porque si no se hacen bolas y la pueden tejer por error como yo. Y voy a comenzar a tejer mi resorte. Cuando digo resorte me refiero a la parte de abajo. No sé cómo le dicen en su país o cómo le conocen ustedes. Yo le digo resorte siempre, pero no me acuerdo si es pretina o no sé cómo se dice, la verdad, o la orilla. Voy a comenzar tejiendo 2 derechos y 2 revés. Recuerden que en la primera fila como que luego los puntos están torciditos, entonces vamos a enderezarlos. Lo que voy a hacer es voy a tejer 2 derechos, 1, 2, en el de atrás. Recuerden, igual para las que van empezando, que primero inserto mi aguja y mi hebra la paso hacia afuera. Esos son los revés. Ahora, mi punto como está torcidito, solo el de la primera fila se teje así, porque están como torcidos por la montada. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de meter la aguja de este lado, el derecho lo voy a meter de este lado. O sea, voy a meter la aguja por adentro del hoyito y la hebra la voy a tensar para que pueda salir de este lado. Solo esto es en la primera fila. Nuevamente meto mi aguja y me ayudo para traer mi hebra hacia adelante. Y en la segunda, pues meto primero la aguja en el círculo y paso la hebra por afuera. Esto solo lo voy a hacer en la primera fila porque están torcidos. Nuevamente, derecho, 2 derechos, 2 revés. Puede ser también un derecho o un revés, pero casi siempre este suéter o estos tipos de suéteres acostumbran a tener como el resorte en 2 derechos y 2 revés. Entonces voy a hacer todo esto, una fila, y cuando la termine regreso con ustedes. Aquí, por ejemplo, ya estoy terminando la primera vuelta, termino en 2 revés, volteo mi estambre, perdón, mi labor, y me queda de esta manera. Entonces voy a comenzar tejiendo 2 derechos. De hecho, la hebra casi siempre me dice para dónde tejer. Ahorita tejo o estoy tejiendo, voy a tejer 2 derechos. Y si se fijan, aquí ya tejo los derechos normales. Aquí ya no tengo el problema de enderezar los puntos, solo es en la primera vuelta. Tejo este normal en 2 derechos y 2 revés. Aquí recuerden que mi tejido me va indicando, por ejemplo, aquí cuando se ve como en forma de V es porque son derechos, y cuando se ven como estas 2 curvitas es que son revés. Entonces, si son derechos, pues la hebra siempre va atrás para tejerlo, y si son revés, pues la hebra siempre va hacia adelante. Y así lo voy a tejer toda una fila. Van a ser 8 filas en total de estas hacia arriba, y voy a regresar cuando lo haya terminado. Aquí son 2 revés, 2 derechos, y así lo voy a hacer mis 8 filas. Recuerden siempre estar al pendiente de en qué termina su fila, porque dependiendo de en qué termina, pues así ustedes podrán ver si iniciaron en derecho o en revés. Recuerden que los derechos se tejen con la hebra hacia atrás y los revés con la hebra hacia adelante. Y ya saben cómo distinguir los derechos y los revés. Los derechos se ven de esta manera, como una V, y los revés se ven como estas curvitas. Estas pequeñas curvitas, así se ven los revés. Y regreso con ustedes cuando yo tenga terminado todo el resorte. Resorte hecho. Está apretado porque apenas si cupo en la aguja. Y ahora sí voy a tomar mi diagrama y voy a comenzar de esta manera.
Recuerden que nosotros vamos a comenzar tejiendo de derecha a izquierda. Entonces, nuestro diagrama irá así. Nuestro diagrama irá así. Y vamos a ir tejiendo la primera fila. La primera fila, que sería esta, este sería el derecho, tejiendo derecho de aquí a acá. Vamos a tejer derecho de aquí a acá. Y cuando lleguemos acá va a ser el revés, vamos a comenzar tejiendo de aquí a acá. Luego el derecho vamos a tejer de aquí a acá. Y luego el revés de aquí a acá. Así es como nos vamos a ir alternando. Entonces les recomiendo que no sean como yo y peguen bien esta parte para que no se vayan a confundir. Entonces, siguiendo mi diagrama, el color obscurito lo voy a usar como el rosa. El color blanco, obviamente el blanco. Voy a usar también este estambre madejón, pero en tono blanco. Y me voy a ir alternando. Este diagrama se llama pata de gallo. Bueno, así lo conozco yo, o pied de poulet, pero no sé si se pronuncia así en francés, pero así es como se conoce, pata de gallo o pied de poulet. Y mi diagrama me dice que primero comenzamos con un oscuro. Me voy a levantar. Comenzamos con un oscuro, tejemos 2 blancos, un oscuro, 4 blancos, un oscuro, bueno, uno rosa, 2 blancos. Entonces vamos a ir siguiendo nuestro diagrama. Entonces voy a tejer el primer punto en rosa. Tejo mi primer punto en color rosa. 1. Ahora intercalo con los dos. Voy a tomar mi hebra. Voy a dejar aquí poquito. Lo que pueden hacer aquí para que no se zafe es hacer un pequeño nudito, no muy apretado. Y voy a tejer 2 puntos blancos. 1 y el que sigue 2. Ahora, si se fijan, aquí terminé en un revés. Entonces, lo que voy a hacer, como el punto está volteado, voy a tejer de esta manera. Voy a enderezar el punto, tejiendo otro blanco, perdón. Tomo la hebra blanca. 2 blancos. Voy a tejer 2 puntos blancos y luego voy a tejer uno rosa. Uno rosa. Y así va quedando. Luego tejo 4 blancos. Aquí voy a voltear mi punto nuevamente. 1, 2, 3 y 4. 4 blancos. Y luego sigue uno rosa. Este como si está en derecho, este sí se teje normal. Este no lo enderezo. Luego tejo nuevamente 2 blancos. Solo intercalo el estambre. 2 blancos. Uno rosa. Mi patrón me dice que ahora son 4 blancos. Si se fijan son 2. Bueno, uno rosa, 2 blancos. Aquí son 4, luego 2 y aquí serían 4. Así voy continuando todo mi patrón. 3, 4. Luego nuevamente uno rosa. 2 blancos. Luego uno rosa. 4 blancos. Ahora voy a adelantarle porque recuerden que esta parte es la más grande. Esta es la de 72 puntos. Entonces voy a regresar ya cuando esté al final de esta fila para iniciar la segunda. Pero si se fijan, realmente es muy fácil seguir nuestro patrón. Ahora, ¿qué va a pasar cuando llegue a la parte 16? Porque, por ejemplo, aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Hasta aquí acabó nuestro patrón. ¿Ok? Hasta aquí acabó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
Ustedes se van a fijar porque, por ejemplo, en el patrón te dice que terminamos en uno blanco y aquí termina en uno blanco, entonces significa que voy bien. Perdón, este es el 16. Este es el 16. Entonces, si se fijan, termino perfecto porque aquí dice que son 4 blancos y aquí termino en 4 blancos. Ahora, como recuerden que yo imprimí nada más una vez, aquí está muy sencillo. Si tú terminaste aquí en 16, lo que vas a hacer es repetir nuevamente desde un inicio acá. Recuerden que nosotros en la cuenta que hicimos usaríamos 4 veces este patrón. O sea, voy a repetir esta línea 4 veces y cuando haya terminado las 4 veces, pues voy a terminar con esta parte. Eso es para las que quieren evitar imprimir tantas hojas. Si eres de las que vas a imprimir toda tu hoja o por ejemplo aquí que son 72 puntos, imprimirías 5 hojas, bueno, eso ya es tu decisión y ya seguirías de corrido, pero yo considero que no es necesario imprimir tantas hojas y te puedes guiar usando 4 veces este patrón. Usaría hasta llegar a 16 y una vez que llego a 16 vuelvo a iniciar aquí así 4 veces y ya cuando haya terminado los 4 que son los 64 puntos ya comenzaría a tejer estos ya para la parte final. Ahora si se fijan realmente el patrón se vuelve a repetir, entonces sí el patrón ayuda pero hasta eso no es necesario. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la primera vuelta son 1 rosa al inicio, 2 blancos, 1, 4, otra vez rosa y aquí son 2 blancos, 4 blancos, 2 blancos, o sea, se repite. Entonces, tal vez no necesitarías en la primera fila y así hay otras filas en las que pues realmente el patrón ya está definido, no hay ningún cambio y es muy obvio. Entonces, el patrón sí ayuda, pero pues siento que aquí sí es muy intuitivo o muy fácil de seguir porque el mismo tejido te está diciendo, o el mismo diagrama te está diciendo cómo hacer. Aquí si se fijan ya me faltan 4 blancos para terminar mi primera fila y al final ustedes van a darse cuenta si lo están haciendo bien porque obviamente terminan en los colores que indica nuestro diagrama. Y aquí bueno ya terminé mi primera fila y recuerden que los revés siempre se tejen de izquierda a derecha. Entonces si se fijan de izquierda a derecha nos quedan 6 puntos blancos que son los que están arriba. Estos que estoy señalando son 6. Y entonces yo voy a ir tejiendo de izquierda a derecha. Recuerden bien eso, que no se les pase ese dato porque si no se pueden equivocar a la hora de tejer y no les va a quedar el dibujo. Entonces voy a tejer 6 blancos hacia mi lado derecho. Obviamente cuando volteo el tejido estoy tejiendo de derecha a izquierda, pero yo tengo que seguir el diagrama de izquierda a derecha. Entonces voy a comenzar tejiendo mis 6 puntos blancos, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a comenzar a tejer los 2 rosas de acuerdo a mi diagrama. 1, 2, luego voy a continuar tejiendo mis 6 blancos como sigue en mi diagrama. Recuerden, estoy tejiendo la segunda vuelta de izquierda a derecha. La primera vuelta fue de derecha a izquierda. En teoría los revés los vamos a tejer de izquierda a derecha y los derechos de derecha a izquierda. Entonces, bueno, aquí ya estoy con mi último punto y voy a comenzar a tejer los 2 rosas. Y así me voy a ir hasta culminar. Ahí están los 2 rosas. Así me voy a ir hasta culminar mi vuelta. Recuerden que en mi primera hoja, o la que estoy señalando, la voy a repetir 4 veces en dado caso que solo haya impreso una sola hoja. Si ustedes pues imprimieron más, obviamente sigan su patrón, pero como les había dicho varias veces, yo no quería gastar más hojas, entonces por eso es que solo consideré imprimir estas 2, sabiendo que voy a repetir la misma hoja 4 veces. Ahora, aunque ustedes se les haga tal vez ilógico, al final la primera hoja, si se dan cuenta, es una secuencia totalmente. Estos puntos son 16 los de la primera hoja. Si yo termino al 16, el que sigue es el 1. O sea, está perfectamente hecho este patrón de tal manera que
hay una continuación, entonces no hay problema. Algunos sí siguen el mismo patrón o la misma hoja porque terminan en la misma parte. Ahora voy a terminar en esta hilera. Son 3 blancos y 2 rosas. 3 blancos y 2 rosas. Entonces son 6 blancos y 2 rosas. Si se fijan, ya termina bien. Mi fila en mi derecho está bien. Inicia con los 2 rosas y los 6 blancos. Entonces debo de verificar que mi fila quede exactamente como está en el patrón. Ahora voy a iniciar a tejer mi tercera vuelta y va a ser 1 blanco, 2 rosas. 1 blanco, perdón. 1 blanco, 1 blanco y mis 2 rosas. Es 1, 2. Y se hace como una escalera. 1 blanco, 2 rosas. 1 blanco, 2 rosas. 1 blanco, 2 rosas. Y voy a tejer estos 6 blancos, luego 2 rosas, 6 blancos, 2 rosas y así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambio a rosa. Uno, un punto y 2. Nuevamente 6 blancos. Y así voy a continuar. 6 blancos y 2 rosas. Y entonces estoy en la tercera fila y llevo 2. Termino con 6. No es cierto, termino con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y si se fijan, termino exactamente como viene en mi patrón. 3, 4, 5 blancos. Ahora voy a tejer 4 blancos y luego 2 rosas. Volteo mi labor. Y voy a tejer 4 blancos. 1, 2, 3, 4. Y luego 2 rosas. 2 rosas. Y luego, bueno, entonces 4 blancos, 2 rosas, 4 blancos, 2 rosas y luego 6 blancos, 6 blancos, 2 rosas, 6 blancos, 2 rosas y así. Entonces de aquí van 6 nuevamente. Estamos justo en nuestra cuarta hilera o fila, que sería esta. Y en realidad son 2 rosas, 4 blancos, 2 rosas y así. Entonces vamos con la siguiente, que es 6 blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego nuevamente 2 rosas. Ay. 2 rosas.
hizo de noche, una disculpita. Y nos quedamos en nuestra vuelta. Bueno, aquí tejimos 3, 6 y tejemos 2 y terminamos en 2 blancos. Estamos en nuestra vuelta número 4. Vamos en la vuelta número 5. Volteamos nuestra labor y así queda. Y en la vuelta número 5 ya nos cambia un poco el patrón. Recuerden, terminamos 2 rosas y 2 blancos, entonces está bien. Y ahora vamos a tejer 4 rosas, 1 blanco, 2 rosas, 1 blanco, 4, 2 y así. Entonces voy a comenzar tejiendo mis 4 rosas. 1, 2, 3, 4 rosas. Luego van 2 blancos. Ah, no es cierto, va 1 blanco, 2 rosas, 1 blanco y 4 rosas. Yo en esta parte me guío mucho del dibujo porque si se fijan aquí ya el dibujo se empieza a notar un poquito mejor y ahorita les voy a mostrar cómo. 4 rosas. Si se fijan, bueno, voy a tejer unos 2 más para que vean bien la figurita. Ok, así está. Y ya se empieza a formar esta escalerita que vemos aquí. Ya se empieza a ver. Y los 4 puntos. Entonces nuestra figurita en teoría ya se va formando un poquito mejor. Y bueno, voy a continuar entonces con mi vuelta 5. Cuando termine o cuando esté más bien al final, regreso con ustedes. En teoría les estoy grabando casi los inicios y los finales, pero es para que ustedes puedan ir viendo cómo es que va empalmando la figura con el diagrama que tengo. En teoría debe de ser igual hasta la vuelta número 9. A partir de la vuelta número, a partir de la vuelta número 8, esta es mi vuelta número 8, si se fijan la 9 inicia idéntico a cómo la tengo en esta parte de abajo. Se repite el patrón. Inclusive ahorita que lo estoy pensando, lo que podrían hacer es imprimir el patrón y cortarlo. Si quieren hacer su línea larga, pueden cortarlo a partir de aquí y pegarlo para que usen estas dos partes. De hecho, yo no me guío y yo me di cuenta que, bueno, de hecho cuando yo hice esta parte y tejí la primera parte, me di cuenta que en teoría, me di cuenta que yo solo uso esta parte. Esta de arriba ni siquiera la pelo. Con esta me basta, porque sé que en el momento en que empiezo esta parte me remito a lo primero y no sé por qué, pero yo solo veo como las primeras figuras. Esta parte de arriba ni la he usado. Entonces lo que pueden hacer es cortar como a partir de aquí y tejer como y pegar una línea de tiempo como si fuera una línea de tiempo larga, pero pues si se fijan, al final es lo mismo. A partir de aquí, de la primera vuelta, se repite esta misma. Son los mismos puntos estos, entonces con que usen de aquí para abajo está perfecto. Esta es la parte que nos va, bueno, que vamos a necesitar. Y yo les voy a mostrar o les voy a enseñar solo esta parte, porque pues esta ya sería muy redundante, pero estoy mostrándoles cómo hacer la puntada, si quisieran decirlo de alguna manera. De aquí hasta acá va a salir en el video. Es más, sí, de aquí hasta acá, que es del inicio al final de la figura, porque pues esto se repite. Aquí voy en mi vuelta, como les había comentado, voy justo en esta vuelta. Nos faltan 1, 2, 3 para terminar. Bueno, o la cuarta, que en teoría pues para mí sería como la parte final del dibujo, y a partir de aquí ya sería el inicio. Pero nosotros recuerden que iniciamos aquí, entonces este sería nuestro inicio y aquí técnicamente estaríamos terminando, aunque sería la parte final de la figura. Bueno, ya que estoy en esta fila, si se fijan termino en 1 blanco y 2 rosas, y justo es lo que estoy haciendo, es 1 blanco, 2 rosas y 1 blanco. Es 1 blanco, 2 rosas, 1 blanco y voy a voltear mi labor. Termino en 2 rosas, 2 blancos y inicio con 2 rosas y 2 blancos. 2 rosas, 2 blancos, dos rosas, 2 blancos, 4 rosas, ok, 4 rosas, 1 blanco, que es este, 2 rosas, nuevamente un blanco
y 4 rosas. Y así voy a continuar hasta terminar el diagrama. Recuerden que yo tejo siempre el revés se teje de izquierda a derecha. Y voy a terminar en esta fila, o sea, en mi fila 6. Y aquí ya termino en 4 puntos rosas. 1, 2, 3 y 4. Volteo mi labor. Y sigue la vuelta número 7, que son 5 rosas, 2 blancos, 6 rosas, 2 blancos y 6 rosas. Entonces voy a comenzar tejiendo los 5 y ya estamos a 2 de terminar la figura. Entonces voy a tejer mis 5 puntos rosas. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, es que este punto se zafó. Vamos a ponerlo bien porque como que se separó la hebra. 5. Entonces son 3, 5, 2 blancos, 2 blancos, 1, 2 blancos, 6 rosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosas, 2 blancos, 1, 2 blancos. Aquí cuidado porque se me zafó la hebra, son 2 blancos. Y nuevamente, después de los 2 blancos, son 6 rosas. Y así voy a continuar toda mi fila. Estoy en la vuelta número 7. Estoy en la vuelta 7. Son 3, 6. Son 3 y 6. Voy a tejer 2 blancos y 1 rosa. 2 blancos, 1, 2 y 1 rosa. Y ya estoy en mi penúltima vuelta. Entonces ahora voy a tejer, bueno, me quedé en esta, 2 blancos y 1 rosa. Ahora voy a tejer 2 blancos y 6 rosas. 2 blancos, 6 rosas. 2 blancos, 6 rosas. Ahí está. 2 blancos, 6 rosas, 2 blancos, 6 rosas, 2 blancos, 6 rosas. Entonces volteo y voy a tejer 2 blancos y 6 rosas. Aquí está un poquito descuadrado, pero es esta. 6 rosas y 2 blancos. 2 blancos, 6 rosas. Entonces tejo 2 blancos y 6 rosas. 2 blancos, 6 rosas. Luego otra vez 2 blancos. 2 blancos,
Luego nuevamente 6 rosas. Y luego nuevamente 2 blancos. Y así voy a continuar hasta llegar al inicio. Y bueno, ya estoy en la última vuelta, entonces voy a tejer 6, 3, 4, 5 y 6. Llegué a mis 6 vueltas. Y luego voy a tejer volteando. Son 3, 6 y voy a tejer 1 rosa, 2 blancos, que sería ya mi vuelta 9, 2 blancos, 1 rosa, 4 blancos, 1 rosa, 2 blancos, 1 rosa. Ahora, si se fijan, voy a tejer otros 4 blancos más para que puedan ver bien la figura. Y si se fijan, así está la figura. ¿Ya vieron? Se va viendo igualita. Y así voy a continuar. Aquí ya llegamos a esta parte. Ya llegamos a esta parte. Y bueno, obviamente la siguiente vuelta, que va a ser de reversa, pues voy a tejer esta parte, luego esta, luego esta. Y si se fijan, iniciamos o estamos, digamos que en la última parte donde iniciamos. Entonces la siguiente vuelta pues va a ser de reversa para hacer esta fila, luego esta y así. Obviamente esto se va a ir hasta la altura que ustedes deseen o que vayan a hacer su prenda. Yo, en mi caso, deben ser 72 puntos de largo. Esos son los 72 puntos que tejí. Luego están los 24 de derecho, que recuerden que esta parte de los 24 lo saqué de acuerdo a las dos partes delanteras que miden 74 y deben de embonar ambas esquinas, tanto la parte delantera como la trasera. Por eso es que son 24 puntos. Como lo hicimos anteriormente, son 9 disminuciones. Vamos a dar una disminución que es 1 en cada uno. Aquí, por ejemplo, iniciamos en revés, luego en derecho, revés, derecho, revés. Eso significa que cada vuelta, ya sea revés o derecho, se debe de hacer una disminución de este lado. Recuerden siempre hacerla al inicio de la curva, no de este lado. Tengan cuidado con eso, porque luego cuando tejemos nos confundimos. Siempre debe de ser a lo largo, siempre debe de ser en la curvatura, siempre debe de ser en la curvatura de nuestro suéter. Y nosotros, o bueno, yo hago un remate o cierro un punto, ya sea en el revés o en el derecho, en las 9 últimas filas de mi suéter cuando lo estoy tejiendo. Por eso es que hice este señalamiento, es en cada vuelta. Hay algunas que hacen solo el remate en los derechos, pero como yo lo quiero profundo porque el resorte va a estar un poco grueso, por eso es que el cuello lo hice como con más profundidad. Si se fijan, al inicio yo voy a tejer, ya sea me quede en derecho o en revés, y aquí le puse revés. De hecho debería ser derecho porque yo lo tejí o los comencé a tejer en derecho. Lo voy a borrar. Yo comencé a tejer en derecho, entonces serían 33 derechos, cerré 6 y luego continué tejiendo 33 derechos. Si se fijan, la suma de 33 más 33 más 6 me da un total de 72 puntos.
Entonces sí sigue saliendo la suma de los 72 puntos de largo. Tienen que hacer esta suma para saber o para darse cuenta si están bien sus cálculos. Luego, si se fijan en la siguiente fila, solo reduje un punto, por eso es que va en descendente. Por eso es que va en descendente 33, 32, 31, 30. Este significa los puntos que tejí y yo le fui rematando o disminuyendo un punto en las esquinas, como lo están viendo. Entonces, aquí solo, tejí 33 y cerré 6. Si se fijan en las demás filas, ya no cerré ninguno porque como ya estaban cerrados estos puntos, toda esta línea, pues obviamente aquí nada más lo que queda es ir reduciendo un punto para que se haga la curvatura. Entonces, así es como hago mi diagrama. Ustedes lo pueden copiar si es que usan el mismo estambre con el mismo grosor, o si usan otro suéter, pues así se podrían ir guiando para hacer el cálculo de sus, de sus puntos. Vamos con la primera vuelta del diagrama. Si se fijan, los que estoy tocando es mi lado derecho o una parte de mi hombro que voy a tejer 33 normalmente, y estos 6 los voy a cerrar de acuerdo a mi diagrama. De hecho, hasta donde llegue el marcador verde es hasta donde yo voy a tejer, porque los que están en el centro son los que van a cerrar. Igual desde el marcador lila es donde voy a comenzar a tejer mi otro hombro, pero así delimito cuáles van a ser los que debo cerrar y los que voy a continuar tejiendo normalmente. Como están viendo, el hombro derecho es el que estoy tejiendo y ustedes van a seguir con el patrón, no van a cambiar absolutamente nada, pero obviamente hasta donde llegue el verde es hasta donde van a terminar de tejer, y eso lo vamos a ver a continuación porque yo estoy tejiendo esta fila hasta el verde y los consecuentes o subsecuentes son los que yo voy a cerrar. Entonces vamos a continuar con nuestro diagrama como si estuviéramos tejiendo una vuelta normal. Y bueno, aquí ya están viendo que estoy continuando con mis puntos. Aquí es uno rosa, dos blancos, de acuerdo a mi diagrama. Yo sigo tejiendo normal y me estoy acercando a la línea verde. Aquí voy a comenzar a cerrar. Voy a tejer este último punto. Bueno, paso mi marcador. Voy a tejer este último punto. Uno rosa. Y voy a cerrar. Voy a cerrar toda esa fila. De aquí en adelante voy a cerrar. Recuerden que la forma de cerrar siempre es tejer el punto que sigue y el anterior lo voy a pasar por encima del punto que acabo de tejer, de tal manera que se hace uno solo. Nuevamente tejo el que sigue, tejo el punto que sigue y el punto que está de mi lado derecho, el que tejí anteriormente, lo paso por encima. De esa manera es como yo cierro. Se pueden ayudar de sus dedos si es que se les complica un poquito. Bueno, yo siempre uso mi dedo para detener el punto porque sí se puede complicar un poco, y obviamente para que pase bien o tenga mayor soporte. Y así voy a cerrar hasta llegar a mi punto lila o a mi marcador lila. Y voy a tejer este. Ahora si se fijan, aquí voy a tejer uno más para que se vea la figura. Aquí voy a tejer uno. Y me tocaban dos blancos. Aquí va a quedar en rosa, pero bueno, ese no importa. No importa que no se cierre en rosa. En teoría este punto iría blanco, pero bueno, aquí les digo no importa. Perdón, aquí irían de nuevo dos blancos.
2 blancos, 1 rosa, y 4 blancos, y así sigo mi fila. Y bueno, esto ya no lo voy a grabar porque en realidad yo lo que voy a hacer es voy a tejer mi fila completamente normal y voy a regresar con ustedes cuando haya llegado a esta parte. En teoría lo que voy a hacer es tejer normal esta parte y la de la reversa, así como se presenta y como lo he hecho en mi diagrama. Aquí no va a haber problema, solo nos vamos a regresar o a detener hasta que lleguemos por aquí, que ya estemos cerca, perdón, de la orilla. Aquí ya estoy en mi reversa. Y aquí de hecho me faltan 3 puntos para cerrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ya en la vuelta en la que estaba, recuerden que aquí van dos de estos, porque estoy en mi fila donde son 2 rosas y 6 blancos. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es de acuerdo a mi figura o mi patrón, voy a tejer los 2 rosas. Y voy a tejer este en blanco, que es como seguiría el patrón. Y voy a hacer el remate de los puntos. ¿Ya vieron? Hice esto. Y este lo cierro. Entonces ya se unió. Así queda. Ya cerré un punto. Y aquí voy a cerrar también. Recuerden que aquí, cuando iniciemos esta vuelta, siempre se tienen que ayudar de otra hebra. Porque estamos iniciando una nueva. Eso es del otro lado. Recuerden, eso creo que ya lo había explicado en otros videos, que cuando cerramos cuellos necesitamos 2 hebras, porque la siguiente ya no se puede continuar con la misma hebra con la que estaba tejiendo. Voy a meter la nueva hebra para comenzar a cerrar. Y si se fijan, aquí recuerden que van los 2 blancos, perdón, los 2 rosas, y todos estos van de blanco. Aquí van los 2 rosas de acuerdo a nuestro patrón. Ay, no. Esto bórralo. Ay, no puede ser. Era blanco. Bueno, lo pueden amarrar aquí también porque de hecho lo vamos a tejer también. Y aquí también pueden ir amarrando este blanco de una vez. De una vez para que tengan ahí las 2 hebras. Y voy a tomar el blanco. Y voy a tejer los 2 primeros. Y voy a pasar este por encima de este para cerrarlo. Recuerden que paso este por encima de este. Y voy a tejer. Recuerden que mis 2 rosas van encima de estos 2, entonces voy a continuar tejiendo hasta estos 2. Tejo otro blanco, y voy a tejer a continuación 2 rosas. Uno, 2, y voy a continuar con mi patrón. Les digo, para no hacer más largo este video, voy a continuar tejiendo mi vuelta como se presenta en mi patrón.
y ahorita voy a tejer obviamente los revés, los derechos y regreso con ustedes cuando llegue a esta parte. ¿Por ahí no llega? Aquí ya llegué, si se fijan. Me faltan ya 2 puntos para cerrar, ya se empieza a ver la curvatura de nuestro suéter. Y lo que voy a hacer es voy a cerrar estos 2 puntos. Bueno, los voy a tejer. Y voy a cerrar. Y así queda ya cerrado. Aquí voy a cerrar con un punto. Ay, aquí se me fue una hebrita. Un punto, 2 puntos y lo voy a cerrar. Y voy a continuar tejiendo mi labor. Aquí quedaba uno y bueno, para continuar con la figura, pues voy a seguir mi patrón. Así me voy a ir toda la fila hasta terminar. Y así voy a tejer, ya se va viendo la curvatura. Y lo que vamos a hacer es, para evitar que se haga más largo, recuerden que cuando regrese en la parte, en la vuelta siguiente voy a cerrar un punto, luego voy a cerrar un punto. Cuando teja de este lado también se cierra un punto y se cierra un punto. Recuerden que se van a cerrar 9 hileras de tal manera que de este lado solo nos deben de quedar 24 puntos. Deben de tomarlo en consideración, deben de ser 24 puntos, pero en cada vuelta se cierra uno por adelante y por atrás. Entonces ahorita voy a continuar mi vuelta, regresando cierro un punto, igual regresando cierro un punto, la tejo por el revés, cuando teja por el derecho vuelvo a cerrar otro punto. A los 24, recuerden que estos 24 puntos y los de mi parte delantera deben de empalmarse, ¿sale? Esta parte delantera y esta deben de tener los mismos puntos, por eso le puse 24 puntos. Entonces lo que voy a hacer es cerrar este lado y el lado que viene. Entonces voy a comenzar a cerrar. Y recuerden que la forma en que yo cierro es tejo un punto, el que sigue, y voy a pasar este punto por encima de este. Continúo. Y esto lo voy a hacer a lo largo de mi hombro. Recuerden siempre dejar una hebra considerable porque si lo hacen demasiado apretado al momento de que ya quede su prenda lista o al momento de coser puede quedar fruncido y les va a costar un poquito más de trabajo empalmar el tejido con la otra parte. Entonces aquí sí pueden dejar un poquito más de hebra, que será como una uña. Y continuamos cerrando. Vamos a cerrar por todo nuestro hombro, de este lado por todo nuestro hombro y luego la otra parte también. Podrán ver que ya tengo las dos partes delanteras. Y bueno, esta del cuello obviamente está al revés, así no la voy a coser, pero nada más era para que vieran el cuello. Si se fijan, pues obviamente aquí queda en el centro una gran abertura, pero es porque voy a hacer el resorte y va a ir como más o menos un ancho, algo así, y otra parte así, más o menos. Entonces, por eso es que lo ven tan abierto de la parte de adelante. Esto lo hice sin disminuciones en esta parte, sin disminuciones en esta parte para que no se les complique, sobre todo a las que van empezando nuevamente, pero en teoría si ya llevan más tiempo en esto, podrían hacerlo más cerrado justo a esta parte y las partes delanteras hacerlas en disminución, más o menos como a esta altura, para hacer en forma de triángulo y que obviamente el cierre o la parte de la botonadura pues les quede más centrado. Eso es si quieren ponerle botones y que sea un suéter cerrado, iría más o menos como a esta altura y empezaría la declinación en este ángulo más o menos. Pero como les comento, yo quería terminar rápido y aparte cuesta un poco de trabajo este patrón ir haciendo la disminución porque tiene un grabado, entonces quería acabar rápido y no me quería confundir, pero les comento, si ustedes ya llevan o son ya más expertas, podrían hacer las dos partes a esta altura y hacer las disminuciones para que el suéter o el cardigan les quede como en V.
bueno, así es como se ven las dos partes delanteras y la trasera. Y esa de ahí es mi manga, apenas está en construcción. Ahora, les recomiendo yo una cosa. Así como lo ven, yo les recomiendo que vayan tejiendo las partes delanteras primero y la parte trasera. Porque en este caso yo tenía 10 bolas de estambre o 10 ovillos, que eran 5 rosas y 5 blancas. Aquí he gastado más o menos como unas 2, 3, como unas más o menos entre 3 y media o 4 madejas más o menos. Y en la manga me gasté como 1 y media y me falta la otra parte. Para que ustedes puedan calcular bien su manga y no les vaya a quedar más grande, o si están preocupadas porque no saben si les va a alcanzar el estambre, yo siempre les recomiendo que de preferencia hagan las dos partes delanteras y la trasera. Porque este suéter, como si es una talla un poco más grande, estoy segura que los hombros sí me van a colgar un poquito más abajo de donde está mi brazo. Entonces, no creo que, bueno, yo creo que mi hombro va a llegar más o menos como a esta altura, porque todavía falta hacer esta parte de aquí, y me va a llegar más o menos a esta altura. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Primero, unir esta parte de aquí. Vamos a unir y voy a hacer el resorte. Dependiendo ya que esté mi parte, bueno, mis uniones y el resorte, me va a quedar como una especie de chaleco. Ya que tenga ese chaleco, porque recuerden que esta parte de aquí también les va a modificar lo largo de su suéter. Entonces, una vez que yo haya unido estas partes de los hombros y la parte del resorte, me voy a medir el suéter y con una cinta métrica voy a medir exactamente hasta dónde me llega el suéter, y de esa voy a medir hasta dónde me llega el suéter, hasta qué parte me llega el suéter, y de ahí voy a medir hacia mi muñeca o hacia donde quiera que llegue el suéter. Bueno, en este caso sí es mi muñeca, porque yo le voy a hacer también una parte del resorte, entonces tengo que contemplar esas medidas. Les digo, yo ya tengo una manga, más o menos ya he calculado, pero aún así, ya que haya tejido esta parte, voy a ver si tengo que deshacer parte de la manga si es que me quedó muy larga. Entonces sí les recomiendo que si van empezando o no saben cómo medir, o tienen esa duda de que si les va a alcanzar o no el estambre, entonces primero tejan las dos partes delanteras, la trasera, y ahorita vamos a proceder a hacer el resorte y la unión de estas dos partes. Recuerden que el suéter para coser por el hombro siempre se cose por la parte de afuera, perdón, por la parte de adentro. Entonces voy a voltear mi suéter y voy a comenzar a coser. Yo no uso el mismo estambre porque siento que a veces eso hace que se vea muy bultuoso o como que se vea mucho el bulto. Entonces voy a usar una hilaza delgada para coser, porque a veces pasa que como este estambre es chunky, siento que las costuras las hace un poquito más toscas. Entonces voy a comenzar. La forma en que yo lo voy a hacer es, bueno, voy a insertar aquí mi hebra, y si se fijan vamos a ir punto por punto. Aquí de hecho también se va viendo como una especie de abertura, y nosotros, si se fijan, se ve aquí. Nosotros vamos a coser de esta parte, el hoyito que está abajo de esta V. Entonces yo voy a coser de esta manera. Bueno, aquí voy a hacer un nudito y voy a coser de esa manera, tomando las dos V's. Luego las que sigue. Bueno, sale de este lado, entonces yo lo voy a meter de este lado. Luego en la V que sigue, y así lo voy a hacer. Y bueno, yo lo que les recomiendo es que le den dos pasadas por si acaso, obviamente apretando bien el estambre. Voy a coser hasta el otro extremo. Y una vez que lo hagan de esa manera, también les recomiendo que le den una pasada o una segunda pasada hasta este extremo, o sea, 2 veces, para como reforzar el tejido. Y obviamente cuando lo voy abriendo, pues se va viendo de esta manera. Recuerden siempre jalar bien esta hebra para evitar que se vea la costura. Entonces así lo voy a ir haciendo. Entonces sí les recomiendo que usen una hilaza o alguna hebra que sea resistente. Sobre todo esta sí es bastante resistente, y esta, por ejemplo, si ustedes intentan jalarla para romper, no se puede. Yo siento que para darle un acabado un poco más ligero, sí usen una hebra más delgada, y sobre todo para que no se vea tanto la costura al momento de ponerla y sea un poquito más fácil a la hora de estar haciendo pues el detalle. Ahora voy a continuar con la otra parte y regreso con ustedes. Así es como se ve ya unido. Miren, ahí viene la unión. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a hacer el resorte por toda esa parte circular. Y ahorita les muestro cómo.